Bueno, vamos a continuar con la radicación de números enteros. La radicación es la operación inversa de la potenciación. Es decir, que si yo tengo un número elevado a un exponente, me da un resultado, o sea, 4 elevado al cuadrado, al exponente 2, me da 16. Entonces, yo puedo calcular la raíz cuadrada, la raíz de índice 2 de 16 en 4, ¿sí? O sea que yo, aplicando la raíz, hago la operación inversa de la potencia. ¿Por qué? Porque aplico la raíz sobre el resultado de la potencia utilizando el exponente como índice y me va a dar la base. Otro ejemplo sería, si yo quiero calcular una raíz cúbica o de índice 3 de 27, lo que hago es decir, ¿qué número elevo a una potencia 3 que me da 27? ¿Sí? Lo que estoy buscando es la base de la potencia. En este caso sería 3, porque yo multiplico 3 por 3 por 3, me da 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3. El índice de la raíz me indica cuántas veces debo multiplicar el número por sí mismo para que me dé como resultado la base. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Yo tengo que calcular la raíz de índice 4 de 16. Entonces, lo que voy a hacer es buscar qué número multiplico 4 veces por sí mismo para que me dé 16. Es decir, un número que elevado a la cuarta me dé 16. ¿Sí? ¿Qué número multiplico 4 veces por sí mismo para que me dé 16? 2, porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 16. Entonces, la raíz cuarta de 16 es 2. ¿Sí? Por eso decimos que la radicación de números enteros es la operación inversa de la potenciación de números enteros. ¿Sí? Otro ejemplo sería si yo busco la raíz de índice 3 de 1000. ¿Sí? La raíz de índice 3 de 1000. ¿Qué número elevo al cubo para que me dé 1000? ¿Qué les parece? Es 10. Entonces la raíz cúbica de 1000 es 10. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, que primero tiene que haber una potencia para que luego podamos calcular la raíz en los números enteros. Como toda operación con números enteros, esta también tiene la regla de signos. ¿Sí? Vamos a ver la regla de signos de la radicación de números enteros. Como sabemos, como hemos visto, la radicación es la operación inversa de la potenciación. Entonces, va a depender o va a estar muy ligada la regla de signos de la radicación a la regla de los signos de la potenciación. ¿Sí? Al igual que en la radicación, en la potenciación, acá va a depender de la base y del índice. ¿Sí? Por ejemplo, si la base de la raíz es un número positivo, el resultado siempre será positivo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, la raíz de índice 2, la raíz cuadrada de 16, entonces si es positivo el 16, el resultado va a ser positivo. Lo que yo voy a hacer es un número elevado al cuadrado que me dé 16 positivo. Aquí también se asume positivo. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que 4 al cuadrado es 16. Entonces, la raíz cuadrada de 16 positivo es 4 positivo. ¿Sí?
Son números enteros, vamos a trabajarlos así. Si tengo la raíz cúbica de más 27, 27 positivo, entonces lo que yo voy a buscar, sí, un número positivo elevado al cubo que me dé 27. Entonces va a ser 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces el resultado me va a dar 3. ¿Sí? Lo mismo si yo intento encontrar la raíz quinta de más 32, voy a buscar un número positivo que elevado a la quinta, a la potencia 5, me dé 32. ¿Qué número elevado a la potencia 5 o multiplico 5 veces por sí mismo que me dé 32? El 2, porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 es 16, por 2 32. Lo multipliqué 5 veces y me dio 32. ¿Sí? Entonces la raíz quinta de 32 es 2, positivo. ¿Sí? Como la base es positiva, el resultado es positivo. Ahora, vamos al problema o al asunto cuando la base de la raíz es un número negativo. Si la base de la raíz es un número negativo, tenemos que fijarnos en dos cosas. El índice. Si el índice es un número par o si el índice es un número impar. Voy a probar primero cuando el índice de la raíz es un número impar. ¿Sí? Cuando el índice de la raíz es un número impar, por ejemplo 3, impares ustedes saben son aquellos que no se pueden dividir por 2, no son múltiplos de 2. Entonces el 1, el 13, el 5, el 7, son todos números impares. Entonces, un número impar, el 3. Tengo de índice de raíz el 3, de menos 27. ¿Sí? El índice es impar, la base de la raíz es un número negativo, entonces yo lo que voy a hacer es buscar un número que elevado a la potencia 3 me dé menos 27. Entonces, acá vamos a recordar que según la potenciación, la regla de signos de la potenciación, para que el resultado sea negativo tiene que ser la base negativa y el índice impar. Entonces, este número que encontremos tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, yo sé que 3 elevado a la potencia 3 me da 27, porque el 3 lo multiplico 3 veces por sí mismo y me da 27. Entonces aquí voy a tener como resultado menos 3. Veamos otro ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la raíz quinta, que es otro número impar, de menos 32. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es buscar un número que elevado a la quinta me dé menos 32. Recordemos, según la regla de los signos de la potenciación, para que el resultado de una potencia dé negativo, la base tiene que ser negativa y el exponente tiene que ser impar. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser negativo, el resultado de la raíz. Entonces, ¿qué número multiplicado 5 veces por sí mismo me da 32? El 2, porque si yo hago 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 5 veces me da 32. Entonces, tenemos que la base negativa, índice impar, el resultado es negativo. ¿Sí? Recuerden eso. Para que el único caso donde el resultado de una raíz me da negativo es que la base sea negativa y el índice sea impar. Ahora, ¿qué pasa si
El índice de la raíz es un número par. ¿Qué pasa si sucede eso? Vamos a mostrarlo. Voy a hacer los mismos ejemplos, pero yo tengo menos 9 con una raíz de índice 2. Ahora, lo que voy a hacer es buscar un número que elevado a la potencia 2 me dé menos 9. ¿Existe? Según la regla de los signos de la potenciación, ¿existe algún número que elevado a una potencia 2 me dé menos 9? No, porque si yo tengo acá, vamos acá, si yo tengo menos 3 elevado a la potencia 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar más 9, ¿sí? Porque tengo menos 3 por menos 3. Y menos por menos es más, ¿sí? O sea que yo no tengo ninguna posibilidad de que pueda encontrar un número que elevado a la potencia 2 me dé un resultado negativo, ¿sí? O sea que no existe una raíz de índice par que tenga una base negativa. No tiene solución, ¿sí? No existe. Bien, vamos con otro ejemplo. Supónganse que tengo la raíz de menos 16 de índice 4. La raíz cuarta de menos 16. ¿Existirá alguna posibilidad de encontrarla? A ver, yo tengo que encontrar un número que elevado a la cuarta me dé menos 16. ¿Podrá ver si es negativo el resultado? Si yo elevo a una potencia par, todos los resultados me van a dar positivo. Si yo pongo menos 2 elevado a la cuarta, base negativa exponente par, el resultado es positivo, me da más 16. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 me queda positivo, ¿sí? Tengo un número par de números negativos, así que el resultado me va a dar positivo, ¿sí? No tiene solución, no existe, ¿sí? No puede haber. Para que haya una raíz, o la solución de una raíz en los números enteros, debe haber una potencia primero. Estamos hablando con los números enteros, y los números enteros deben tener primero, deben poder elevarse a una potencia para que ese resultado se le pueda calcular la raíz, ¿sí? Bueno, ¿se entiende?